Muy buenas, espero se encuentren bien. Mi nombre es Harrison Núñez Díaz y junto a mi compañero Robinson Salazar vamos a estar hablando sobre el cálculo del caudal. Bueno, el caudal es muy importante en el estudio de los fluidos. Principalmente vamos a estar hablando de tres dispositivos utilizados para calcular el caudal, que se lo mencionaremos más adelante. El caudal es una magnitud fundamental en el estudio y control de los fluidos, ya que permite conocer la cantidad de fluido que circula a través de un sistema en un tiempo determinado. Su medición precisa es esencial en múltiples procesos industriales, científicos y ambientales. Para ello existen diversos dispositivos que pueden medirlo con diferentes niveles de precisión y en distintas condiciones. En esta presentación, pues vamos a estar analizando tres de esos dispositivos utilizados, que es el venturímetro, de los no utilizados, que es el venturímetro, la placa de diafragma y el rotatómetro y el rotámetro. Aquí tenemos una imagen a la derecha donde nos muestran el venturímetro o el tubo Venturi, que esto se basa en el principio de Bernoulli, que establece que un fluido en régimen estacionario y sin fricción, la suma de la presión, la energía cinética y la energía potencial se mantiene constante a lo largo de una corriente de flujo. Aquí se menciona la energía potencial. ¿Por qué no aparece ahí en esta ecuación que he colocado aquí? No aparece debido a que tanto el punto 1 como el punto 2 están a la misma altura y sabemos que la energía cinética es igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Y qué pasa si dejamos ese término aquí? Se va a cancelar. ¿Por qué? Porque la altura va a ser igual, la gravedad va a ser la misma y la densidad va a ser la misma porque es el mismo fluido. Bueno, en este tubo se van a aplicar dos principios fundamentales que son el de Bernoulli y de la conservación de la masa, que es la continuidad. Aquí se va a hacer una breve explicación sobre cómo funciona para calcular el caudal. Sabemos que el caudal 1 es igual al caudal 2 y el caudal va a ser igual a área por la velocidad. Eh, Despejando de aquí de esta ecuación de continuidad la velocidad 1, eso nos va a quedar igual que área 2 por la velocidad 2 sobre área 1 va a ser igual a la velocidad 1. Entonces, de acá, de la ecuación de Bernoulli, despejamos la diferencia de presión, donde queda que presión 1 menos presión 2 va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Esta velocidad 1 ya la tenemos aquí, entonces la reemplazamos en la fórmula. Todo nos queda en términos de velocidad 2. Entonces, de aquí sacamos como factor común la velocidad 2 y nos viene quedando este término. Esta velocidad 2 de aquí la vamos a despejar, lo cual nuestra raíz nos queda porque la velocidad está al cuadrado, sacamos raíz a ambos lados y nos queda que dos veces la diferencia de presiones sobre la densidad por este término, que es 1 menos el área 2 sobre área 1 al cuadrado, va a ser igual a la velocidad 2. Sabemos que caudal va a ser igual a área por velocidad, estamos analizando la de la velocidad 2. Entonces, el punto 2 que diga, área 2 por velocidad 2 va a ser igual al caudal, pero aquí el área 2 la vamos a reemplazar por todo este término que tenemos aquí. Entonces nos queda este término que es área por todo este término, que es la velocidad 2. Y ya tenemos esta fórmula que tengo encerrada aquí con este recuadro rojo. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de un problema donde nos mencionan que un tubo Venturi que tiene un diámetro de entrada de 10 centímetros y un diámetro en el cuello, o sea, en la parte más estrecha de 5 centímetros, y una diferencia medida que diga en los puntos de 5000 pascales y se considera una densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y despreciando la pérdida de presión nos piden calcular el caudal volumétrico. Entonces, para eso necesitamos estas dos áreas que ya las he calculado aquí anteriormente, el área 1 y el área 2. ¿Por qué? Porque esa la necesitamos acá en la fórmula. También, ¿qué nos piden calcular aquí? Nos piden aquí la diferencia de presiones que ya no las dan y solamente pues tendríamos que reemplazar las áreas y listo. Entonces, teniendo las áreas, las reemplazamos aquí en la fórmula, nos queda que área 2 por la diferencia de presiones sobre esta es la densidad que es 1000 y la división de las áreas que es área 1 sobre área 2. Y eso nos da aproximadamente 0,00641 metros cuadrados sobre segundo, que pasándolos a litros nos da 6,4 litros cada segundo. Bueno, acá tenemos la placa de diafragma, que es el otro dispositivo para medir caudal. Eh, la placa de diafragma funciona reduciendo de forma brusca el paso del flujo. O sea, si la instalamos aquí, miramos más o menos esta sería el diámetro del tubo y el nuevo diámetro donde instalamos la placa de diafragma sería este pequeñito, que eso nos hace que el flujo se acelere y la presión baje justo después de la placa. Midiendo esa diferencia de presión y aplicando principios físicos como el de Bernoulli, que hemos aplicado anteriormente, podemos calcular cuánta agua fluye con respecto al tiempo, o sea, el caudal. Este método, pues, es bastante utilizado, pero él tiene una desventaja que no es muy preciso. Y pues por eso también, como es muy sencillo, es económico y genera también bastante pérdida de energía. Bueno, aquí tenemos la parte matemática, la explicación sobre la placa de diafragma, cómo funciona y cómo podemos calcular el caudal. Aplicamos también la, la ley de continuidad, principio de continuidad, despejamos la velocidad 1, nos queda área 2 sobre área 1 por velocidad 2. Este beta que miramos aquí aparece allí, ¿por qué?
Si observamos acá, el área 2 y el área 1, estas son sus ecuaciones para calcularlo. Entonces, si hacemos esa división de áreas, nos quedaría este pi cuarto, se cancelaría, entonces nos quedaría diámetro más pequeño sobre el diámetro más grande, que es diámetro más pequeño, pues la D minúscula y diámetro más grande de mayúscula. Entonces, eso nos daría beta cuadrado. ¿Por qué? Porque queda diámetro pequeño al cuadrado sobre diámetro grande al cuadrado, entonces nos da beta al cuadrado para no escribir tanto. Eh, Reemplazándolo aquí, nos queda eh, esta, esta eh, esta división de área que a beta al cuadrado. Entonces, de aquí la diferencia de presiones, igual que hicimos en el paso en el tubo Venturi, y de aquí despejando la velocidad 2 de esta fórmula, nos queda que toda esta raíz, la diferencia de presiones sobre 1 menos beta a la 4. ¿Por qué? Porque la velocidad aquí la tenemos al cuadrado y al reemplazar en la fórmula nos quedan los términos al cuadrado y como el beta estaba al cuadrado, que nos queda a la 4. Y ya ahí tenemos la fórmula del caudal y este C que observamos aquí es un coeficiente de descarga para la placa. Dependiendo de la placa, seguimos el coeficiente de descarga. Este ejemplo, por ejemplo, nos da un coeficiente de descarga de 0,61, otro nos puede ser 0,62 o más, hasta 0,65 y 0,66. Está en ese intervalo. Aquí nos dicen que una tubería con un diámetro de 15 centímetros disminuye cuando le colocamos la placa a 4 centímetros. Mira la disminución bastante. La diferencia de presiones antes y después de la placa es de 8000 pascales, sabiendo que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y el coeficiente de descarga es este que nos dan, es de 0,61, calcula el caudal. Ya tenemos todo, solamente calculamos aquí el beta, el diámetro menor sobre el diámetro mayor. Miramos aquí que el diámetro menor es de 4, lo pasamos a metro igual que el mayor y calculamos el beta. Ya tenemos beta. Calculamos también el área 2 que la necesitamos para el cálculo, que es aproximadamente 0,00126 metros cuadrados. Y ya reemplazamos en la fórmula. Tenemos el C, 0,61, por eh, el área 2, si el área 2 por eh, 2 veces la diferencia de presiones sobre 1000 por 1 menos el beta, que ya lo habíamos calculado a la 4 y nos da aproximadamente este caudal, es 0,00307 metros sobre segundo. Si lo pasamos a litros, que es lo que nos piden, litros sobre segundo, nos da que es 3,07 litros por segundo. ¿Qué es un rotámetro? Los rotámetros son medidores de caudal de área variable en los que un flotador cambia su posición dentro de un tubo proporcionalmente al flujo del fluido. El flotador está en equilibrio entre su peso, la fuerza de arrastre del fluido y la fuerza de empuje del fluido sobre el flotador. El caudal depende del peso específico del líquido y su viscosidad. Principio de área variable. Imagina que un tubo se va haciendo más ancho hacia arriba como un embudo invertido. Dentro de este tubo hay un flotador que se puede subir y bajar. Cuando el líquido o gas fluye hacia arriba, empuja el flotador hacia arriba. Por lo tanto, si el fluido es pequeño, el flotador está más abajo, donde el tubo es estrecho y el espacio para que pase el fluido es pequeño. Si el fluido aumenta, el flotador sube a una parte más ancha del tubo dejando más espacio para que pase el fluido. Y pues así la posición del flotador cambia según el caudal, porque el área donde pasa el fluido varía. Midiendo dónde queda el flotador sabemos cuánto está fluyendo. Ejemplo de aplicación. En este ejemplo nos piden calcular la velocidad del agua en esa posición. Entonces tenemos que la fuerza de empuje del agua es igual a la densidad por el área por la velocidad al cuadrado. Pero para simplificar consideramos que la fuerza ascendente que sostiene al flotador es proporcional a la presión dinámica. Entonces nos queda que la fuerza es igual a un medio por la densidad por el área por la velocidad al cuadrado. Igualamos esta fuerza al peso del flotador ya que se encuentra en equilibrio. Y nos queda que el peso es igual a un medio por la densidad por el área por la velocidad al cuadrado. Despejamos la velocidad, nos queda que la raíz cuadrada de 2 veces el peso sobre la densidad por el área. Sustituimos los valores de el peso, que es 0,05 newtons, de la densidad, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y del área, que es 0,01 metros cuadrados, dándonos un resultado de 0,1 metros por segundo. La velocidad del agua hace que el flotador se mantenga en equilibrio.
y es 0,1 metros por segundo. Conociendo el área del tubo se puede calcular el caudal volumétrico. A continuación se presenta una tabla comparativa donde se tiene en cuenta el principio de funcionamiento, precisión, rango de caudal, instalaciones, ventajas y desventajas. Venturímetro. Para el venturímetro tenemos que se basa en el principio de la ecuación de Bernoulli, la que mide medición de presión diferencial de un tubo convergente y divergente. En la placa de diafragma tenemos que la pérdida de presión al pasar por el fluido por un orificio y el rotámetro principio de área variable. La precisión del venturímetro tenemos que es alta, en la placa es media y en el rotámetro es baja. En el rango de caudal el venturímetro es amplio, en la placa es flexible ya que se puede cambiar la placa para distintos rangos de caudal. Y en el rotámetro es limitado por el tamaño del tubo y el flotador. Instalación. En el venturímetro tenemos que requiere una instalación fija, un diseño cuidadoso y la tubería ser recta. En la placa tenemos que es fácil de instalar y reemplazar. En el rotámetro tenemos que es muy fácil de instalar, no requiere tubería recta, no requiere tubería recta como en el caso del venturímetro. Ventajas y desventajas. En el venturímetro es alta precisión, baja pérdida de carga, es voluminoso y un costo elevado. En la placa de diafragma tenemos que es bajo costo, fácil instalación, pérdida de presión alta y sensible a obstrucciones. En el rotámetro tenemos que no requiere energía externa, lectura directa y es limitado a tubos verticales, menor precisión en caudales muy bajos o altos. Conclusiones. Para elegir un medidor de caudal hay que pensar en varias cosas importantes: cuánto flujo se va a medir, qué tan exacta debe ser la medición, qué tipo de líquido o gas se usa, las condiciones donde se va a usar, cuánto cuesta el equipo y cuánto trabajo de mantenimiento se necesita. Por ejemplo, si tenemos que medir con mucha precisión en una fábrica, un venturímetro es una buena opción. Pero si solo quieres medir flujos pequeños y de forma sencilla como en un laboratorio, un rotámetro es más práctico y fácil de usar y de instalar. Como segunda conclusión tenemos que para que un medidor de caudal funcione bien es muy importante instalarlo correctamente, ajustarlo bien y hacerle periódicamente mantenimiento. Además hay que pensar en todo el sistema en donde se usa, no solo en el medidor, para que todo funcione correctamente.